amigos que nos acompañan cada semana en estas actividades, en estos jueves culturales. Tengan todos muy buenos días. Agradecemos, como siempre solemos hacer, la presencia de ustedes y el apoyo incondicional que prestan a estas actividades que semanalmente realizamos aquí en esta vuestra casa, el Museo Alberto Arbelo Torrealba. Nos reúne hoy la siguiente actividad: García Márquez, el vallenato y la gloria. Y nuestro invitado es el profesor Edison Pérez Cantor, quien va a estar disertando sobre este interesante tema. Pero antes de pasar, y con el permiso del ponente, quiero pasar al amigo Pacheco, que tiene una sorpresa para aquí, para nuestro amigo. Adelante, Pacheco. Silencio, por favor, allá. Amigos todos a la cultura, que no fue una escuela o un liceo y para el tipo de deporte obligado, porque tenía que ver la materia, era importante para el micrófono. La materia importante para poder pasar de un grado a otro, y en algunos casos prelaba. Edison Pérez Cantor, para el atletismo y para el deporte del estado de Barinas, ha sido un ícono. Él nos enseñó que los entrenadores éramos los hombres que de una u otra manera íbamos a encaminar a la juventud hacia una persona. No, el micrófono no sirve. Bueno. Sí, está bien. Vamos a hablar más duro, pues. Eso es para y el deporte no hace eso. Hablar duro. Bueno. Y les decía, bueno, que Nené ha sido y fue para nosotros y ha sido dentro del presente y el futuro un gran maestro para nosotros. Aquí estamos dos de sus pupilos, vamos a decirlo así. Y la evidencia de eso está este pequeño artículo. Si ustedes ven este artículo, yo lo tengo guardado en mi casa. Y aquí está Edison Pérez Cantor. Esta fotico que está aquí es Nené. El pavito de esa época. En esa época conocimos a Edison. Miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Entrenadores Deportivos de Venezuela y miembro, por supuesto, fundador del Colegio de Entrenadores de Barinas. Para ti, Nené, esto para tu recuerdo, te lo queremos hacer de entrega. Perdónenos la informalidad, pero es que nos dijeron que eso era rapidito, pero eso es para que lo tengas en tu memoria. 1973. Mire la época que estaba escribiendo Nené, para que los que digan que Nené no escribía, sí escribe. Muchas gracias, felicidades. Eso, te dejo este micrófono aquí, porque esto es para allá, para el video. Esto es para el video. Bueno, amigos, vamos a iniciar el conversatorio de hoy. Pero antes quiero manifestarles que esta conferencia comenzaba oyendo música vallenata. Y además de la música vallenata que íbamos a oír, íbamos a proyectar en la pared una serie de fotografías que tienen, por supuesto, relación con García Márquez, desde su niñez hasta que en Estocolmo recibe el Premio Nobel de Literatura. Lo lamento, pero la motivación es la misma, es un compromiso con ustedes, con Barinas y con la literatura. Yo titulé esta conferencia El vallenato de García Márquez. Esta es la obra de un autor sinestésico, un hombre capaz de oír los colores, de saborear las palabras y de escuchar los colores también.
un hombre de rostro universal, que desde muchacho lo, lo catalogaban, lo caracterizaban los muchachos de su época porque olía mucho a pescado. Por tanto, emulsión de escó que le daba a la mamá y que le daba a los abuelos también. Para el fabulador por excelencia de Aracataca, 100 años de soledad no es más que un vallenato de 450 páginas. Así respondía el Gabo a una entrevista que diera a la revista cubana Opina sobre sus gustos musicales en diciembre de 1985. De acuerdo con la afirmación del periodista colombiano Daniel Samper Pizarro, decía García Márquez, lo que yo hice con mi instrumento literario es lo mismo que hacen los autores de vallenato con sus instrumentos musicales, solo que los hice con unas posibilidades literarias más evolucionadas, porque una novela es un producto más culturizado, pero también es el origen del mismo. García Márquez terminó de escribir su vallenato en julio de 1966. Lo había comenzado a principios de 1965. Había roto compromisos en 1966. Adelantó dinero, dice él, adelantó dinero a su mujer Mercedes Barcha para que no lo molestara en 6 meses y se encerró en un pequeño estudio del barrio mexicano San Luis. De allí salió de un reducto, 100 años de soledad, enfebrecidamente. De allí salió un día, salió de su reducto, de ese espacio salió, se acostó al lado de Mercedes y se puso a llorar. Se puso a llorar porque acababa de matar al coronel Aureliano Buendía. El genio verbal de García Márquez, nacido el domingo 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, Colombia, con un aura de atemporalidad, como lo afirmara su entrañable amigo, también prestigioso escritor Álvaro Muti. Para él, para el Gabo, la música de acordeón le es tan indispensable para vivir como el mismo aire del Caribe, no solo para vivir, para escribir. Así lo decía a su biógrafo Saldívar. El novel escritor colombiano hizo hijo primogénito de Gabriel Eligio García Lucía Santiago Márquez Iguarán y nieto de Nicolás Ricardo Márquez, de ascendencia andaluza, y Tranquilina Iguarán Cortés, medio guajiro. Ellos eran primos hermanos. Ha tenido como hobby la superstición que heredara de sus abuelos, las pesadillas, las camisas a cuadro. Sería por ello que su padre tendría razón cuando decía, Gabito siempre ha sido un mentiroso, o tal vez por el signo de Piscis se cree todo lo que dice. En la entrevista que citamos al comienzo, García Márquez declaraba, en Colombia existe un género de música que se llama vallenato, oriundo de la región que lleva ese mismo nombre. Es más o menos del estirpe del son y del merengue dominicano. Originalmente, hace muchos años, fue una canción de gesta, es decir, cantaba un acontecimiento real. Los autores de vallenato pasaban por un pueblo, conocían su comportamiento, sus costumbres, y lo divulgaban cantando por toda la región. Después, con el tiempo, se popularizó y ya hay una producción comercial paralela a la producción natural. El hecho de que sean canciones que cuentan hechos reales le dio la idea de 100 años de soledad. A propósito de la celebrada obra, recordamos a Francisco, el hombre anciano trovador de la novela, ese que derrotó al diablo en un duelo improvisando, como también lo lograron Florentino en las sabanas de Santa Inés. En la realidad es Francisco Moscote Daza, un cantautor vallenato nacido en 1880.
En la novela, este trovador recorre el ámbito de la ciénaga, divulgando con canciones las principales noticias que acontecían en esa época. Según Gustav Silberman, en 100 años de soledad figuran 69 personajes y 6 las generaciones que se suceden desde el principio hasta el fin de la novela. Para Carlos Fuentes, 100 años de soledad es una generación y una regeneración infinita de las figuras que nos propone el autor. Mago, iniciático, iniciante de un exorcismo sin fin. Y Claudio Guillén nos dice que 100 años de soledad puede leerse como el relato histórico de un pueblo único, basado en la saga de una gran familia. Un mundo, un pueblo, Macondo, que nació como una aldea de 20 casas de largo y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. Un pueblo que, a pesar del diccionario de pecados, era un conglomerado incestuoso, amenazado por el engendro de iguanas, criaturas con cola de puerco o con penes de moco de pavo, desproporcionados, desconocido para los muertos, hasta que llegó Melquíades y lo señaló en un puntico negro en los abigarrados mapas de la muerte. Melquíades es el mismo que regresó un día de la muerte porque no soportó tanta soledad. Por los polvorientos y caprichosos espacios de Macondo se paseaba Mauricio Babilonia con una nube de mariposas amarillas a su alrededor, y se conoció la llovizna de minúsculas flores también amarillas que acompañaron a Aureliano Buendía, el fundador del pueblo, al momento de producirse a la hora de producirse su muerte. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas que pudieran impidiendo el paso de un entierro. El pueblo será entonces abandonado por sus habitantes y desaparecerá en medio de un huracán de polvo junto con el hijo de Aureliano Buendía, de Aureliano Babilonia, y también de su tía Amaranta Úrsula. El niño de la cola de cerdo, que fue devorado por las hormigas, que es el último de la estirpe de los Buendía. Ese huracán fantasmal había sido precedido por una lluvia diluviana que cayó pertinazmente durante 4 años, 11 meses y 2 días, presagiando el final que descifraba Aureliano Babilonia en los pergaminos de Melquíades. Así terminará la saga de la familia que duró 100 años exactamente. Y la descomunal figura de José Armando, de José Arcadio. Llevaba un cinturón 2 veces más grueso que la cintura de un caballo. Este notorio personaje, después de dormir 3 días, consumía 16 huevos crudos antes de salir hacia el burdel, donde sus proporciones provocaban un pánico de curiosidad entre las mujeres que garantizaban el sexo a quienes las visitaban. Ese insólito lugar extraordinario, de húmedo y abrasador clima, de mansa fatalidad que devora a su gente, cobijó los 32 levantamientos armados promovidos por el coronel Aureliano Buendía y sus 73 escapes exitosos de tantas emboscadas y el discurrir de los 16 hijos varones del coronel. Esos 16 hijos del coronel los tuvo en 17 mujeres distintas, todas con la frente señalada con una cruz de ceniza que fatalmente servirá de diana a los certeros disparos que acabarían con su vida los 16 de ellos durante una noche de espanto de manera consecutiva. Recordemos que en la frente de cada uno de ellos había una cruz de ceniza, y exactamente
en el cruce de las dos líneas de ese trazado, el certero disparo perforó el cráneo por ahí. Ese insólito lugar, 100 años de soledad, es una novela que cruzará todas las edades, la de todos los tiempos, que se salvará de las pestes del olvido a pesar de albergar en sus páginas a un burdel zoológico cuyos animales son vigilados por un perro pederasta. Vargas Llosa observa que la realidad ficticia que describe 100 años de soledad es total con relación a las etapas anteriores de la familia ficticia, que esa novela recupera, enlaza y reordena, y en relación a sí misma, puesto que es la historia completa de un mundo desde su origen hasta su desaparición completa. Quiere decir que abarca todos los planos o niveles en la vida de ese mundo transcurrido. Tal vez si imitáramos al padre Nicolás Rena, que levita 12 centímetros luego de tomar una taza de chocolate, comprenderíamos lo que quiso decirle García Márquez de la Concordia Márquez y a Plinio Puleyo Mendoza. Macondo, más que un lugar en el mundo, es un estado de ánimo. Para Gabo, la vida no es lo que se vivió, sino lo que uno procura y cómo lo recuerda para contarla. Gabo aprendió a tocar guitarra y tiple. Ha confesado que durante años de penurias en París solía cantar a dúo con el pintor Jesús Soto en el cabaret La Scala. Su repertorio eran rancheras y boleros y sus honorarios $1 por noche. Más de una vez cantó a la salida del metro a fin de agenciarse algunos francos. Vamos a intentar ver. Gabo, el compositor colombiano Rafael Escalona, el mismo que encarna al sobrino del obispo en la novela, afirma que Gabo cantaba vallenato mejor que nadie, mientras que el periodista Daniel Samper comenta: quienes lo han visto cantar cuentan que lo hace con sorprendente entonación, lentamente, vocalizando con vigor y en voz queda. El escritor Claudio Guillén considera que 100 años de soledad es una invención sincera que supone la existencia de un lugar minero de géneros literarios, la poesía épica, las 1001 noches, el libro de caballería, la crónica del explorador o el descubridor, el cuento oral o popular, el cuento culto o novela, el costumbrista del siglo XIX, la novela de los siglos XIX y XX, incluidas las novelas de aventuras, la poesía simbólica o posimbólica, como antiguos mitos bíblicos y grecolatinos. Asimismo, Álvaro Mutis opina que el Gabo tiene una devoción sin límites con las letras, desbordada, febril, insistente, insomne entrega a las maravillas de la palabra escrita y una madurez varonil, un sentido común infalible. El escritor piensa además que la obra más acabada y perfecta de García Márquez es El coronel no tiene quien le escriba, la que se considera su ópera prima. Sin embargo, sobre 100 años de soledad, confiesa que no puede leerla sin cierto sordo pánico. Toca vetas muy profundas de nuestro inconsciente colectivo que pierde siempre la necesaria sensibilidad para juzgarla. Cada generación recibirá este libro como una llamada del destino y el tiempo y su mudanza
pero también podrán contra él. Cuando los originales de la novela fueron conocidos por el español Florencio Porrúa, editor y director literario de la Suramericana en Argentina, se entusiasmó tanto que ofreció a Gabo $500 por la novela, una cifra considerada importante para la época. La fina intuición del editor le habría sugerido invertir en una obra que pronto se haría merecedora del reconocimiento de los lectores del mundo. Por expreso deseo de García Márquez, la portada de la primera edición de la novela se encargó al pintor mexicano Vicente Rojo, pero no llegó a tiempo para la publicación, por lo que hubo que prevenir otra. La primera edición de 100 años de soledad, en mayo de 1967, se dio a conocer con una cubierta azul de la editorial suramericana, en la que se distingue un galeón español hundido, ingrávido, en la exuberancia de la selva. Ya en la segunda edición, en junio de 1967, el libro apareció con la portada original de Rojo, escogiendo imágenes populares. Algunos opinan que es una aproximación al diseño de Macondo, antiguo juego popular en la zona habanera del Caribe. En esa zona se practicaba una especie de dado en cuyos costados habían grabadas unas figuras, y una de ellas era la que ganaba. Era justamente la imagen de un árbol macondo. Recuerden que macondo puede ser un árbol, puede ser un juego de dados, puede ser algunos han publicado, incluso en Venezuela se consigue en Barquisimeto, hay una bebida, un aguardiente que se llama macondo, y también una carátula, un disco de Billo Frometa, aparece también lo de las flores amarillas, la mariposa amarilla. Plinio Apuleyo Mendoza destaca que en el clásico diseño del fondo blanco con dibujo en azul y rojo, hecho por Vicente Rojo, el artista mexicano tuvo la idea de poner la E de soledad al revés. A mi manera no le gustaba que me dieran, decía García Márquez, a mi madre no le gustaba que me dieran el Nobel. Decía que si a uno le pasa eso, se muere enseguida. En cambio, nosotros celebramos que la providencia haya torcido el designio de doña Márquez Iguarán, pues de ser premonitoria su conseja, se le hubiera arrebatado al mundo el placer extraordinario de seguir alucinándonos con las travesuras escriturales del Gabo. Dice García Márquez sobre la escritura de esta novela: tuve que vivir 20 años y escribir 4 libros de aprendizaje para descubrir que la solución estaba en los orígenes mismos del problema. Había que contar el cuento, simplemente como lo contaban los abuelos, es decir, en un tono impertérrito, con una seriedad a toda prueba que no se alteraba aunque se le estuviera cargando el mundo encima, y sin poner en duda en ningún momento lo que estaba contando. Era así, sin importar que fuera lo más frívolo o lo más truculento, como si hubieran sabido aquellos viejos que en la literatura no hay nada convincente que no provoca convicción. Sobre estos 4 libros destaca Víctor García de la Concha, previos a 100 años de soledad, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales, La mamá grande y La mala hora, constituyen el paquete, como a García Márquez le gustaba llamarlo. Estaba ahí desde el principio memoria de historia familiar, historia política y social de esa zona bananera de la Colombia, donde
En general, era un compendio de leyendas tradicionales y costumbres. Cada uno de esos 4 libros, precedentes a Cien años de soledad, significa un teatro de aproximación en busca de la perspectiva adecuada, indispensable para hallar el tono y el lenguaje justo de Cien años de soledad. García de la Concha advierte que antes de terminar la novela, García Márquez viajó por el profundo sur colombiano y en marzo de 1966 volvería a Aracataca para organizar un festival de música vallenata con Rafael Escalona, a quien significativamente incluirá en la novela. Y, como dice la cocina vallenata, en la biografía de Escalona, le enseña que la cotidianidad de la vida es un sino originario para la poesía. En Aracataca de García Márquez se había iniciado un proceso de decadencia económica inevitable. Culminaba la Primera Guerra Mundial, se acentuaba el desaliento de un pueblo que paulatinamente fue devorado por la desolación y el abandono de su gente, presa de los asaltos y epidemias. Aunque Gabo no vivió tan terribles consecuencias, les conoció por la tradición personal que él va a llamar Macondo. Con sus abuelos compartía una casa sombría en un ambiente de superchería sorprendente, donde se creía que todo lo irreal podía suceder. Marcadamente influenciado por sus abuelos, fue enterándose de los más significativos y tradicionales acontecimientos de Aracataca y conoció los años de violencia colombiana, así como la frustración de los guerreros de su otoñal ancianidad. En el vallenato de García Márquez, los marxistas vieron los signos de las luchas de clase, la explotación imperialista en Latinoamérica, y los psicoanalistas diseccionaron al autor y le diagnosticaron todo género de neurosis, como opinara alguna vez Gonzalo Velorio. Amigos, hasta aquí una primera parte. Lamento la contrariedad por... Bueno. Estos son como algunos datos adicionales alrededor de la escritura de esta novela insuperable. 100 años de soledad, al principio, contaba con 1.300 páginas que luego se redujeron a 400. Durante su trazado escritural, se habría fumado 30.000 cigarrillos que lo acompañaron en esa casa, conjuntamente con los fantasmas de nuestro Quijote y de nuestro Cervantes. Señores, nosotros los barineses tenemos también a un Macondo, que es Barina, y tenemos a un Cervantes también, que es José León Tapia. Ese es un criterio perenne de admiración y de reconocimiento que siento por José León Tapia. De los primeros 30 ejemplares que llegaron a Caracas, Nicolás Trincado obtuvo una que luego fue entregada por el Gabo. Y el Gabo se lo dedicó de esta manera. Para Nicolás Trincado, por la amistad imprevista del autor, este espantoso folletín. Imagínense ustedes. Ese ejemplar, para la época, llegó a cotizarse por $7.500 en una biblioteca de Caracas, que era propiedad del judío Moisés Hassan. Lo único que no empeñó García Márquez para publicar su novela fue un picó en el que oía a los Beatles
y oía también a Debussy. Fue lo único que le dijo a la mujer, vamos a respetar eso. Yo recuerdo que García Márquez le había dicho a Mercedes que fuera donde un árabe que tiene una casa de empeño y le dijo, mira, llévate la pulsera que tiene rubíes, llévate el collar que tiene diamantes, llévate unos zarcillos que tienen otra piedra preciosa. Y ella llegó donde el árabe que tenía la casa de empeño. Y cuenta García Márquez, por supuesto, fabulando, que este especialista agarró una lupa y empezó prenda por prenda. Y al final le dijo, señora, todo esto es pura piedra. Y es pura piedra. El peor día de su vida, por supuesto, según García Márquez. El peor día de su vida, mientras escribía 100 años de soledad, lo pasó con la muerte del coronel Aureliano Buendía. Vivió esta pérdida como una pérdida personal. La pérdida de su personaje principal, casi un homicidio, donde se aprecia, donde algunos de sus recuerdos más conmovedores de la infancia del propio Gabo. Él salió se metió en una habitación durante 6 meses, le dijo a su esposa que no lo molestara, le puso alguna comida, a los 6 meses salió de ahí, salió llorando. Cuando Mercedes le preguntó por qué llora, porque acabo de matar al coronel Aureliano Buendía. Carlos Fuente, Pablo Neruda, Emil Rodríguez Monegal, reunidos en París. En esa época Miguel Otero Silva tenía un castillo en París y allí se reunía los más connotados escritores de América Latina y algunos europeos. Y ellos comentaban ahí que Cien años de soledad era una novela insuperable, que estaban de acuerdo consensuadamente en opinar que esa novela era prácticamente inalcanzable por otro escritor. El vallenato es acaso una mezcla de cantos de vaqueros, ritmos indígenas y herencia africana, acompañando el extraordinario verbo escritural de la novela con acordeón, tambor y guacharaca. En un principio el vallenato se tocaba con un acordeón europeo, por supuesto, con una guitarra y con un tambor, ellos lo llamaban cajón, es un tambor mucho más pequeño. Seguramente ese es el tambor que llevamos todos nosotros los macondianos en el corazón, donde vibran todos los caribeños, que es una de las grandes diferencias, digo yo, entre cómo veían los europeos a los occidentales y cómo los occidentales después se impusieron a los europeos con su propio lenguaje, con su propia costumbre. Por eso García Márquez es grande y seguirá siendo grande. Desde América Latina, desde el Caribe, nosotros nos proyectamos y de alguna manera le dijimos a Europa, nosotros somos nosotros nos autodeterminamos, nosotros nos reconocemos, nosotros nos aceptamos y nosotros estamos vivos y nos identificamos. En cambio, los europeos tenían muchos problemas de identificación por esa razón. En la racista Colombia de los años 40, sobre todo en Bogotá, el tambor era un indicio calificado por la cultura costeña en general y la negra en particular, la adhesión explícita de Gabo a ese instrumento. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, amigos, no sé. Si ustedes quieren participar,
Tengo otras cosas que decir, pero me incomoda ser el único que está hablando aquí. Bueno, abrimos la participación de ustedes. Ya el amigo. Venga. Gracias, profe. Bueno, muy agradecido por esta excelente exposición del profesor Pérez Cantor. Recordó aquella tarde el coronel Aureliano Buendía ante el pelotón de fusilamiento, el día que el gitano Melquiades trajo la noticia del hielo a Macondo. Así, parafraseándolo de alguna manera, comienza 100 años de soledad. Y Gabriel García Márquez, creo yo que es uno de los más importantes escritores latinoamericanos y feministas. Contrariamente, nosotros aquí somos la mayor cantidad de hombres y 2 o 3 mujeres aquí, ¿verdad? Ese dato me llama la atención. Luego, en uno de esos viajes que hizo García Márquez a Checoslovaquia, acompañado del autor de Rayuela y precisamente de otro de los escritores que usted nombró allí, Carlos Fuentes, mexicano, con Julio Cortázar, argentino, francés, suizo, ¿verdad? Políglota. Dice Vargas Llosa que García Márquez no era un intelectual, que no era un erudito. Sin embargo, 100 años de soledad comienza en este momento histórico de la llevada del hielo a Macondo por parte de el gitano Melquiades, y es la historia de la humanidad contada en 100 años. Por ejemplo, hay una relación entre las literaturas comparadas que hace García Márquez. El incesto, toda la novela se basa en una relación incestuosa. Y es ese mismo incesto que ocurre en el Antiguo Testamento entre Tamar y Amnón, hijos de David, que es Amnón quien viola prácticamente a Tamar, y allí viene, bueno, todas las pestes y todas las historias después que Absalón interviene en venganza de su hermana. Ese mismo incesto también está dilucidado y está expresado, por ejemplo, en Pedro Páramo, en esos 2 hermanos que desnudos viven en las llanuras mexicanas. Ese mismo incesto está hecho y descrito, por ejemplo, en Canta Claro Nuestro, de Rómulo Gallego. ¿Ya? Entonces, esas relaciones, esa importancia que le da García Márquez a todo aquello, expresa realmente que tenía una erudición totalmente diferente a la concepción de Vargas Llosa. Porque Vargas Llosa sí, verdaderamente políglota, un tipo que hablaba perfectamente el francés, profesor de las universidades en Inglaterra, en Cambridge, en grandes lugares, en Francia, en París. Entonces, pero lo ha expresado muy bien el profesor, la erudición de García Márquez es una erudición que viene desde abajo. Y es lo que Fedor Dostoyevsky, por ejemplo, también describe como lo toponímico, lo topofílico, el amor a la tierra, esa sensación de que yo soy de aquí, de que de aquí me pertenezco, hace que ese concepto de erudición esté fuera de lugar. Porque es la erudición afrancesada, europeizante, que nada tiene que ver con esa erudición nuestra de los hombres ágrafos, de los hombres que no leen, que no escriben, que no decodifican la palabra nuestra, pero que sí decodifican los saberes populares. Es un poco eso lo que García Márquez expresa en su condición de escritor, y hablando
no solo de eso, sino de que tiene un profundo conocimiento de la historia latinoamericana. Eso lo vemos expresado, por ejemplo, en El general en su laberinto, en El otoño del patriarca, y unas novelas que son proto y hasta prehistóricas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién más quiere participar? Aníbal, Lo del, no sé, tengo una duda. Álvaro y luego Maldonado. Profe, que el castillo de este hombre estaba en Italia, creo. Hay que revisar ese dato. Creo que está en Italia. Excelente, profesor. Bueno, verdad, felicitando al ponente. Hay muchas cosas, por supuesto, que decir de Gabriel García Márquez. Hace poco murió Plino Apolio Mendoza, ¿no? Un gran amigo de él, que por cierto lo trae a Venezuela. La mayoría sabe que García Márquez también era periodista, ¿no? Y de una u otra manera, en Venezuela, dice Venezuela en los años 70, donde, bueno, había mucha influencia, por supuesto, lo que comentó él, y yo aquí hablando cosas que a lo mejor ustedes saben, pero la relación pues con Silva, hay algo que queda como en duda cuando él escribe El general en su laberinto. Al parecer hay una parte en el libro donde el escritor pretende, como siempre, pues una novela con algo de ficción también, y dice Bolívar saboreando un mango, ¿verdad? Entonces, al parecer, en una de los borradores se lo presenta a Otero Silva, y Otero Silva le dice que no meta eso ahí porque Bolívar no conoció el mango en ese momento. Supuestamente, entonces, bueno, supuestamente García Márquez quita esa parte. Pero mire, leyendo el diario de Manuelita, el diario, el de Manuelita Sáenz, dice que cuando ella conoce a Bolívar, Bolívar le espera en una hacienda que se llama La Garza, y en esa hacienda ella describe pues la vegetación que había, y habían entre los árboles frutales había mango, pues, ¿no? Entonces hubo una especie de bueno, algo que pasó precisar ahí, ¿no? Pero bueno, hablando de muchas cosas de García Márquez, también uno de los libros más leídos del mundo, yo creo que lo único que lo supera son la Biblia y Don Quijote. Entonces, bueno, hay que tener mucha relevancia con respecto al personaje. En Venezuela ciertamente hemos tenido escritores brillantes, y lo que está comentando el ponente sobre lo que nos ocupa en Barinas con León Tapia, a veces en el momento no tomamos en consideración lo que tenemos pues enfrente, y solo esperamos la partida de la persona para, bueno, hacer los grandes homenajes y los reconocimientos a que haya lugar, ¿no? Y creo que es una manera de nosotros valorar lo que tenemos. Y también, bueno, hablando de Rafael Escalona, de esa casita en el aire, yo creo que ciertamente García Márquez tenía mucho de lo que es la música vallenata, ¿no? Dicen que el padre del vallenato es justamente Rafael Escalona, y bueno, viene del Valle del Cauca, ¿no? Este hombre. Y una de las canciones que no precisamente del vallenato, pero sí de Billo Frometa, tenía una canción que se llamaba Macondo, y muchos venezolanos oíamos la canción y no entendíamos, pensábamos que era una inspiración, pero es precisamente, comentaba la novela muy magistralmente Billo, que también era un genio pues con esto de las composiciones musicales. Bueno, disculpe la disertación que se fue a lo mejor por otro lado, pero bueno, excelente, profesor. Mira, un detalle que yo considero importante agregar a lo que hemos dicho hasta ahora. En 100 años de soledad, las mariposas amarillas no son solo un detalle mágico, representan el amor eterno,
la presencia constante y la fuerza invisible de los sentimientos que no se apagan, sino además son una guía espiritual, buena suerte y amor pasional. Esas son las mariposas amarillas. Sin embargo, cuando hablamos de las flores amarillas, recordemos que esas son flores de la mostaza que usaban algunas mujeres como cataplasma, se la ponían en la región pública y utilizaban eso como un anticonceptivo. Y en algunas regiones, las flores amarillas significan también soledad, y además de soledad, significan también personas que no están casadas, significan soltería. Eso también lo representan en algunas regiones las flores amarillas. Miren, yo tuve la ocurrencia de iniciar una travesía con mi esposa en el 2007 para asistir al 4º Congreso Internacional de la Lengua Española. Ese congreso se realizó en Cartagena. Yo fui como cualquier veguero, como cualquier curioso, a querer vivir la experiencia de un escenario tan interesante como ese. Por supuesto, me encontré con una pared, porque eso era para invitados especiales, y yo no tenía nada especial. En esa oportunidad estuvo el rey de España, la reina de España, estuvo el presidente Clinton, que era amiguísimo de García Márquez. Tienen una muy buenísima amistad, cosa que le criticaba a la izquierda de la época, porque él iba a Cuba. Algunos cuadros lo criticaban porque era amigo de Clinton. Clinton lo recibía allá en los Estados Unidos, pero fue un hombre que se movió con mucha astucia, con mucha seguridad, con mucho convencimiento en cualquier escenario del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, agregando algo que decía el amigo que tomó la palabra ahorita, que García Márquez viene a Venezuela. Él prácticamente se hizo escritor en Venezuela, y así lo afirman algunos entendidos. Primero viene Plinio Puleyo Mendoza, su compadre, escritor reconocido, y viene a dirigir a Venezuela, Caracas, la revista Momento. Y él llama a su compadre García Márquez para que venga a Venezuela, y García Márquez se encarga de la revista Venezuela Gráfica. Recuerden que Venezuela Gráfica publicaba muchas, en la contratapa del periódico, muchas mujeres casi desnudas, con muy breves atuendos, y entonces en Caracas no decían que era Venezuela Gráfica, sino Venezuela Pornográfica. Y García Márquez comenzó a publicar en El Nacional, publicaba también en el diario El Mundo de Caracas, y cada uno de esos escritos se fueron apilando y fueron perfilando también algunos insumos para sus novelas posteriores, así como lo había hecho en España, en Colombia, con varios periódicos. Y recuerdo una anécdota, porque él vivía en San Bernardino, en Caracas, y por el calor que había, García Márquez salía al balcón de su apartamento, salía en interiores a escribir. Y una vecina le escribe a Mercedes, a la esposa de él, y le dice: hable con su esposo, porque no me gusta verlo así. Entonces Mercedes le contesta: a mí tampoco me gusta su esposo. Hubo un contrapuntadito ahí, y García Márquez siguió escribiendo en interiores, porque él era así. Y yo recuerdo que cuando él conoce a Vargas Llosa, es porque ellos coinciden en el mismo aeropuerto. Vargas Llosa, García Márquez venía en un avión de la hija del gerente, del presidente y jefe del Banco Construcción en Venezuela, de Dimase. Ella en su avión se lo trajo para Maiquetía, llegó de madrugada. Casualmente estaba llegando a Maiquetía Vargas Llosa. Se conocen y tienen una amistad irrompible, mágica,
por espacio de 10 años. De vivir en apartamentos contiguos, de participar en todas las fiestas. Y esa avenida Caracas era para la entrega del premio Rómulo Gallegos a Vargas Llosa, que se ganó el premio del primer concurso. Se conocen y ahí sucede algo bien interesante. El creador de ese premio fue el presidente Raúl Leoni y el presidente del INCIBA para la época era Consalvi. Y, por supuesto, el presidente de la República, creador del premio, debía de estar en la entrega del premio Rómulo Gallego. Rómulo Gallego estaba vivo y estaba presente en la entrega. Pero los peros de siempre, Consalvi la noche anterior y Carrera Damas convencieron a Raúl Leoni de que no fuera a la entrega del premio porque Vargas Llosa era comunista y seguramente iba a hablar de Cuba y de Fidel Castro. Leoni entonces optó por no asistir al evento. Algo parecido pareció cuando García Márquez viene invitado por Carlos Andrés Pérez a su toma de posesión. Dura algunos días en Caracas y él le dice, Carlos Andrés Pérez le dice a García Márquez, vamos al Museo de Arte Contemporáneo para que veamos las obras que teníamos ahí. Y Sofía Inver, que era la directora del Museo de Arte Contemporáneo, no asistió, no recibió a García Márquez porque García Márquez era amigo de Fidel Castro. Yo no sé si es que el odio es nuevo, ¿no? Bueno, y aquí hay algo bien interesante, porque el segundo premio, Rómulo Gallego, lo gana García Márquez. Claro, lo ganó también. Pero en la primera oportunidad, con Vargas Llosa, al lado de Rómulo Gallego ya un hombre ausente, la edad le había hecho los estragos que hace siempre, le comentó a Vargas Llosa, le dijo, ¿y por qué no me dan ese premio a mí? Incluso le dijo, mire, yo le voy a decir algo. Su novela, La Casa Verde, tiene los párrafos muy, muy largos, ¿yo? Entonces, Vargas Llosa se rió un poquito, sin embargo, al día siguiente lo visitó a su apartamento, se tomó un whisky con el viejo Gallego. Eso lo cuenta él, de la ironía, pues, de la cosa. Criticando un escritor a otro, eso siempre se ve entre todos los escritores. Los buenos y los malos. Todo el mundo se critica. Por eso yo siempre he asumido con mucha valentía lo que decía José León Tapia. Publiquen. Y los demás que se encarguen de criticarlo. Bueno, cuando García Márquez gana el premio, recordamos que él le donó los 100,000 bolívares al partido del MAS. Él se hizo mucho amigo del MAS porque se hizo mucho amigo de Miguel Otero Silva, pero sobre todo de Teodoro Pekov, y se hizo muy amigo de la dirigencia del MAS. Incluso tuvo un carnet, se inscribió en el MAS. Y en un momento determinado, Jaime Lucinchi le dio una cédula venezolana a García Márquez. O sea, un reconocimiento a la literatura, un reconocimiento a la grandeza de un hombre que fue capaz de escribir una novela que es América Latina para el mundo. Otra anécdota así García Márquez decía que su mejor novela, o sea, la que más le gustaba a él, la que más le agradaba a él, era El Otoño del Patriarca. Le costó mucho. Él vivió la caída de Pérez Jiménez, la muerte de Gao Chalbón, sabía el gobierno de Rojas Pinilla en Colombia, de los Somoza en Nicaragua, pero influyó mucho en él la vida del general Gómez. Se embriagaba
el término es mío, recorriendo la historia del general Gómez y su gobierno. Y de alguna manera lo influyó mucho en él también Pedro León Zapata. Pedro León Zapata llamaba a 100 años de soledad el libro sagrado y le presentó a García Márquez varias portadas para el otoño del patriarca. Y al final escogió una donde estaba el general Gómez con unos niñitos en las piernas. Ellos lo discutieron y esa fue la portada de él. Para Plinio Apuleyo Mendoza, la mejor novela de García Márquez es 100 años de soledad. Para mí, que no soy ningún crítico, la mejor novela de García Márquez es El amor en los tiempos del cólera. Esos son criterios muy variados. Muy variados. Bueno, en ese evento al que yo fui en Cartagena, fíjense las coincidencias. Se cumplían 50 años de la llegada de Gabriel García Márquez a Caracas. Se cumplían 40 años de la primera edición de 100 años de soledad. Se cumplían 40 años de la creación del premio Rómulo Gallegos en 1967, que el mismo Gabo ganaría en 1972. Y se cumplían 80 años de haber nacido en Aracataca, Colombia, García Márquez. La Real Academia de la Lengua Española homenajeó al escritor y celebró la apoteosis de su obra sagrada, como lo distinguiera nuestro caricaturista Pedro León Zapata. En esa oportunidad, la Asociación de Asociaciones de la Lengua Española, incluyendo, por supuesto, la norteamericana, se atrevió, ese atrevido es mío, por consenso unánime a publicar a 100 años de soledad. Hasta ahora solo se había hecho con Don Quijote de la Mancha. Ese viaje jamás se me olvidará. Yo me alojé en un hotel que se llama, todavía está vigente, que se llama El Almirante, a la orilla de playa, un hotel 5 estrellas, que me sorprendió porque en la entrada todas eran mariposas amarillas, hasta el lobby, pero mariposas gigantes. Esas eran las mismas mariposas que después que tenía sexo, Úrsula, después del sexo, entonces salían mariposas amarillas y cubrían el cielo. Por eso la canción de Villo Frometa tiene esa connotación que pasa más o menos desapercibida, porque uno mientras está bailando no está pendiente de otras cosas. Bueno, en cada piso de ese hotel había una comida distinta, pero comida italiana aquí, comida española aquí, comida francesa aquí, en fin. De noche salíamos en un coche con farol a recorrer. Y qué asombro, amigos. Recorrimos todo Cartagena en varias oportunidades, hasta los 9 kilómetros del perímetro de Cartagena. La remodelación urbana que hizo el gobierno en Cartagena fue asombroso. Eso fue impresionante lo que uno vio ahí. Y tuve el cuidado de cuando venía en el aeropuerto de comprar uno de los primeros libros recién editados por la academia. No me lo traje porque alguien me lo podía robar descuidadamente. ¿Quién más? Raúl. Vamos a hacer una cosa, Raúl. Ajá, vamos a hacer una cosa, Raúl. El realismo mágico de García Márquez, como nuestro, yo lo veo como diferente al realismo mágico de Carpentier. Las razones son como muy lógicas, pero para que tú me eches una... Amigo, ¿cómo no? Bueno, yo quería saludarlos a todos y agradecer la ponencia de Pérez Cantor, que es estupenda, las anécdotas de García Márquez que uno no lo conoce. A mí personalmente me gusta más Gallegos que García Márquez, porque yo creo que García Márquez tuvo suerte con respecto al realismo mágico, más suerte que Gallegos,
Gallego escribió Doña Bárbara, que es una cátedra de realismo mágico, pero escribió Canaima, que es más que una cátedra, porque ese capítulo donde él habla del yopo, de la experiencia con el yopo, o fue que él se dio Gallegos una experiencia con el yopo, tuvo su propia sesión de yopo, o imagínense el imaginario de Gallegos para llegar a ese tema, que es un tema amplísimo, un capítulo largo, de este señor en su experiencia con el yopo, ¿no? Lo que vivió con la naturaleza. Eso me parece hermosísimo. Entonces me parece que los medios, 20 años antes, Gallego escribió en el 35, Canaima, me imagino, creo que más o menos en la fecha. Y García Márquez escribió 100 años de soledad en el 50 y algo, no recuerdo exactamente qué fecha fue. Entonces hay 20 años de diferencia. Creo que es posible que los medios se manejaban mejor, obviamente en la época de García Márquez en el 58, que la de este señor Gallego en el 35. Pero realismo mágico, lean Doña Bárbara, lean Canaima. A mí particularmente me gustó más, como a él, de García Márquez, Amor en tiempos de cólera. Y si uno ve la película protagonizada por Javier Bardem, wow, es una puesta en escena bellísima, bellísima, una fotografía más bella todavía, porque además se engancha uno no solamente con el imaginario, sino con la imagen, que es un poco esa veracidad del hecho, ¿no? Aunque ahora con la idea es todo lo contrario. Yo además quería agregar dos cositas. Una, a mí me parece que uno, como sociedad civil, nosotros somos un centro de pensamiento desde hace 20 años aquí. Cultura de la historia, cultura, ahora incluimos, ya tenemos casi 5 meses proyectando películas los viernes, que también es cultura. El Cineforo es cultura, es experiencia, es análisis, es un montón de cosas profundas que además con el cine no necesitan sino de tener un solo ojo, porque no hay ninguna necesidad intelectual para ver una película y entenderla, como en este caso. Aquí hay que tener conocimiento de literatura, gramática, un poco de cosas para que la ponencia tenga atractivo. Si es con este señor, imagínense, es toda una puesta en escena estupenda de lo que es la historia. Entonces, eso, yo quería proponer desde este centro de pensamiento la posibilidad de que nosotros hagamos una propuesta radical a la política que se avecina. Se nos avecina la feria del voto. ¿Qué es la feria del voto? Volver a votar. Tener conciencia del voto, creer que el voto es posible para cambiar, o sea, el elemento ciudadanía puesto en práctica con el voto. Eso es una realidad que está ya abriéndose todas las compuertas. Hasta Juan Barreto es candidato. Imagínense usted las posibilidades que se abrieron. Entonces, esa posibilidad de que las candidaturas ahora que vienen, que en vez de gastarse infinitas cantidades de dinero en estupidez como es la cara del candidato, porque ¿quién no sabe quién es quién en este país? ¿Quién no sabe quién es quién en este país político? Que alguien me diga que necesitamos la cara del carajo para poder saber quién es. Entonces, prohibir, hacer una petición de que desde aquí se prohíba, por lo menos aquí en Barinas, el que los partidos hagan una promesa, se comprometan en no empapelar las ciudades con cartulina, con la cara, con las paredes, con esas plantillas, con el bigote del tipo, con el ojo del tipo. O sea, eso que no se permita, que nosotros podamos establecer desde aquí que eso no se dé, porque de alguna manera es inmoral. Estamos en un país, en el 2025 tenemos un país, en el 2026 tenemos otro país. Entonces, este otro país, para los años venideros, el 2027, tenemos que proponer otra idea. Cambios sustanciales como sociedad civil y participación, porque si no es una ironía. La transición, ay sí, la transición. ¿Pero qué es la transición? Nada. Si el ciudadano no participa, es ironía. Ay sí, la transición, un chiste. Entonces, eso, que de aquí nosotros propongamos que no se permita. Voy a ir a las radios, voy a empezar a mover esta idea, pero quería ponérsela a ustedes sobre la mesa. A que se prohíba, que se imprima, en vez de gastar esas fortunas en esas publicidades, en esa propaganda inútil, que se invierta en las comunidades. Entonces se hagan talleres
de historia, se paguen a los personajes como los cronistas, se les pague, o si es que no, que colaboren como quieran que sea, pero que ese dinero no se malbarate y se contamine los espacios con ese dinero, sino que sirva para educar, para formar en ciudadanía. La fotografía, yo doy talleres de fotografía muerto de la risa en las comunidades y lo propongo como una herramienta de conciencia ciudadana. La fotografía es una herramienta para aprender a ser ciudadano. Uno ve la basura y dice más nunca, y cuando tú le metes el ojo a la basura y le metes la nariz a la basura porque estás tomándole fotos a la pared de basura que estás teniendo afuera, más nunca vuelvas a tirar una basura para el piso. Eso te lo garantizo. Eso es un cambio radical de paradigma, de conceptos, de comportamiento ciudadano. En la fotografía activa, comportamiento ciudadano positivo, vamos a utilizar la fotografía. La historia activa el comportamiento ciudadano, porque ¿cómo podemos hacer lo que no fuimos, pero aprovecha 5 minutos? ¿Cómo poder saber lo que somos para adelante si no sabemos de atrás? Entonces, aquí está, esa propuesta yo la hago, yo voy a moverla, si ustedes quieren bien recibirla, pues aquí bien recibida será. Gracias. Maldonado. Maldonado. ¿Va a pasar usted? Ah, ok, luego Maldonado y seguimos con el coronel. Buenas tardes. Bueno, mire, yo quería estar tranquilito, pero el amigo me invitó. Enzo me invitó a participar, ¿verdad? Lo primero que voy a decir, otra vez, felicitaciones al Museo Alberto Alberto Torrealba por mantener este espacio, que como lo decía el amigo que acaba de pasar, es un espacio de confrontación y de discusión, y no olvidemos que es el espacio del registro de la literatura escrita, porque es la casa de Alberto Alberto. Por supuesto, nosotros podemos seguir debatiendo otros registros, eso está bien, pero es la casa de las letras, para decirlo así, y yo lo felicito por este trabajo. Es un trabajo digno, y me gustaría que Edgar Pérez nunca está cuando yo no entiendo, yo creo que Edgar Pérez como que tiene otro trabajo por allí, ¿no? Bueno, lo cierto es que Enzo me hace una pregunta sobre el realismo mágico. Yo sé que es una pregunta así como un poco travesura, es una travesura de Enzo. Yo lo único que le puedo responder, no voy a salir por la tangente, yo le voy a responder, porque él dijo que tenía una segunda etapa de exposición, ¿verdad? Para esa segunda etapa, lo voy a dejar allí también. Ahorita hicieron una relación entre 100 años de soledad, el general en su laberinto y el amor en los tiempos del cólera. Yo les invito, el concepto lo real maravilloso o el realismo mágico, ese concepto, si ustedes se lo aplican a esas 3 novelas que son etapas diferentes y que marcan en García Márquez una relación con la literatura, es increíble lo que está allí. Ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros estamos en 100 años de soledad, estamos más cerca del realismo mágico. Cuando él se va y hace el general en su laberinto, él se aleja de ese estilo. Y cuando vuelve otra vez al amor en los tiempos del cólera, él regresa otra vez a su estilo, a eso que se llama realismo mágico o se puede llamar realismo maravilloso. Yo solamente los invito allí. ¿Por qué? Cuando él está en general en su laberinto, los personajes incluso cambian, la historia cambia, y él se acerca más a lo que después se va a llamar, lo que se llama el boom propiamente dicho, porque García Márquez es el principio del boom, Carlos Fuentes es el principio del boom, Vargas Llosa tiene un principio del boom, pero Mario Vargas Llosa, sobre todo, él va a comenzar a trabajar los factores literarios, historia, personajes, la trama, el tiempo. Mario Vargas Llosa le va a comenzar a romper esos elementos, lo cual García Márquez no lo hizo. Él fue el principio. Él lo quiso hacer en general en su laberinto y sale esa novela. Por eso es que García Márquez dice, me costó mucho. ¿Por qué? Porque tenía que salir del estilo. Okay. Tercer cosa, y con eso termino y dejamos eso para la próxima discusión tuya aquí, ¿oíste, Enzo?
Yo felicito a Edison por su esfuerzo, yo felicito a Edison por su constancia en el espacio de las letras, porque ha sido un personaje público en Barinas que todos queremos. Yo sé que todos estamos aquí por Edison. Para mí Edison no solamente es un personaje histórico, sino que es un ejemplo a seguir como persona. Y yo te felicito, Edison. Continúo con tus sueños, porque son sueños que son ejemplares. Gracias. Sí, a mí me parece sumamente importante esto de tratar estos dos elementos, de lo real maravilloso y el realismo mágico, porque es la historia de la literatura nuestra. Hay que recordar que en 1906, el nacimiento de Arturo Uslar Prieto y todo aquello, ya para más o menos el 26, creo, antes del 30, él publica los primeros cuentos que se llaman Barrabás y otros relatos. En Barrabás y otros relatos hay un cuento sobre la negra nigromanta, que es la siembra de ajo. La negra nigromanta es esa negra que camina y va dejando la estela de olor como una áurea de ajo y incita vamos a decirlo, la sensualidad de allí. Y es allí donde la historia de la literatura latinoamericana dice que por primera vez se debe utilizar y se utiliza, de hecho, el término de realismo mágico, ¿no? Y el término de lo real maravilloso es acuñado precisamente por Alejo Carpentier. Entonces, revisar un poco eso, la diferencia entre el realismo mágico, que el mismo García Márquez lo dice, que es que la realidad supera lo mágico, y en el caso de Nicolás Guillén y de otros escritores, es donde lo real se convierte en una maravilla. ¿Quién más? Allá el amigo. Ah, no. Después viene el coronel que hace rato y luego el amigo allá. Luego el profesor Brito. Buenos días. Caramba, por aquí saca. Lo felicito ante todo. Le traigo también saludo de mi esposa, la licenciada Innova Cartay. Todavía lo recuerda cuando me estaba contando, cuando usted y Henry Camacho, que en paz descanse, hicieron Florentino y el Diablo en el Alberto Arbelo Torrealba. Estaban jóvenes los muchachos todavía. Nada más y nada menos que el amigo Cantón. Dos cositas. Aquí en Barinas existió un familiar de Gabriel García Márquez, el doctor Márquez, que vivía por aquí cerca, a una cuadra de aquí. Y aquí estuvo Gabriel en esa casa visitando a sus familiares. Por otro lado, también voy a hablar de lo que yo más o menos conozco, que es el poeta Rafael Escalona, un gran poeta, músico, tocaba muy bien el acordeón y era uno de los personajes más históricos que todos los cantantes, cantautores y escritores buscaban en Colombia para sus trabajos. Por ahí alguien me cantó una de las famosas canciones de Rafael Escalona, que todavía la cantan, de hace muchos años cantan esa música en Colombia, y es una poesía, es también costumbre, costumbrismo, y también ese realismo mágico que han hablado aquí tanto, pero que está profundamente en el ser,
en el campesino, en la gente del pueblo, está en esa esencia de toda esta gente. Entonces, de todas maneras, mi estimado, lo felicito, esperamos la segunda parte. Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Voy a ser muy breve. Lo felicito, Pérez Cantor. Excelente su exposición. Y yo considero que usted también es un buen escritor. Yo le leí un libro que usted me regaló de hace tiempo sobre Francisco de Miranda. Bien interesante ese libro. Voy a hacer algunas acotaciones que no se han informado y esta información la voy a dar y si no estoy en lo cierto, le agradezco pues que me corrija. García Márquez quiso estudiar Derecho y en 2 oportunidades ingresó a la universidad. Él se fue de Colombia porque lo acusaban de comunista, de guerrillero, y Turbay quiso ponerle, pues, capturarlo, motivo por lo cual se desplazó hacia Colombia y comenzó pues, a escribir. Eso, 100 años de soledad, eso él lo hizo, se difundió a nivel mundial y lo hizo, para mí, pues, considero uno de los grandes poetas. García Márquez fallece de un cáncer linfático. Eso se detectó a la edad de 57 años y murió el 2014 a la edad de 87 años. Imagínense ustedes. García Márquez estuvo en estado de demencia, digamos que también perdió la memoria, confirmado pues por la familia. García Márquez tenía varios sobrenombres. Le decían trapo loco por la forma informal de vestirse. Era un hombre que andaba con ese pelo todo alborotado, por decirle algo, con esos bigotes grandísimos. No se preocupaba mucho pues, por su presentación personal. Pero yo digo que la mayoría de los científicos, las personas sobresalientes en el arte, son un poco descuidados personalmente. Inclusive Einstein, Newton, toda esa gente, cuando usted estudia la vida y obra, se da cuenta que son descuidados en su presentación. Le decían el peluca. Anteriormente utilizaban gomina y García Márquez pues nunca utilizó esa gomina. García Márquez, yo le leí un poco, no mucho, y lo recomiendo. El coronel no tiene que le escriba. Para mí se nos adelantó en el tiempo y en el espacio, porque hoy día, yo lo digo con mucha propiedad, como coronel, que prácticamente ese libro nos lo escribió a nosotros en la actual sociedad, en la época que vivimos. Parece mentira, pero es verdad. Estamos en espera de esa pensiosita y cuando llega la pensiosita ya la hemos gastado. Y otro libro que yo recomiendo es El general en su laberinto. El general en su laberinto, mire qué libro tan completo. Él describe al Libertador desde que sale ya de Colombia y llega a Santa Marta. Y hay cosas que uno desconoce al Libertador, no voy a entrar en detalles porque no es tema. Que el Libertador también quedó demente. De noche se paraba en una mesa, desnudo, a cantar. Y hay muchas cosas en ese general en su laberinto. Que bueno, yo he leído ese libro varias veces y no me canso de leerlo. Muchas gracias.